norte del sur. Hola mis amigos de Al Norte del Sur, los amigos pues de Pedagogía Política, PEPOLI. Bueno mis hermanos, hoy vamos a hablar de las elecciones una vez más, del tema eleccionario venezolano para el 28 de julio, donde efectivamente han ocurrido cosas, por ejemplo, que quizás tú no sabías, que estaba previsto que aproximadamente 4.5 millones de venezolanos en el exterior debían inscribirse para participar en estas elecciones. Pero ustedes saben lo insólito, que 70.000 nada más lograron efectivamente cumplir ese objetivo muy personalísimo. De 4.5 millones, 70.000. Eso dividido entre nuevos votantes, un promedio de 2 millones y tanto, y de la misma manera 2 millones que también ameritaban pues efectivamente cubrir las expectativas, o 4 millones con el tema de las residencias. Entonces imagínense ustedes, o sea, hasta dónde podemos preguntarnos de quién es la culpa. Vamos a conversar primero tomando como consideración y como base pues para conocer un poco este tipo de situaciones, el tema de la llamada diáspora. Se consideraba de que de 4.5 millones de venezolanos podían votar para el 28 de julio. Pero bueno, al fin y al cabo son las cosas que pasan. Y vamos a escuchar al respecto este tema de alguien desde afuera. Justamente adentrarme en todos esos aspectos. Cuando hablamos del registro de los venezolanos en el extranjero, ¿cómo debería desarrollarse ese proceso? ¿Por dónde empezar primero para luego ir paso a paso logrando que finalmente depositen su voto, por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2024? Hablaba de un primer elemento que es el determinar la elegibilidad de las personas que pueden votar, y ya como mencionamos, la Constitución de Venezuela permite este voto a ciudadanos en el extranjero. Un segundo paso, un segundo elemento también a poder resolver es cómo vamos a, o cómo se va a Ahora proceder al bien, empadronamiento de estas fíjense personas. ustedes, estos votantes distribuidos fundamentalmente, más allá del tema del planeta Tierra o del tema mundial, la mayoría de estas personas, de estos potenciales electores, estaban distribuidos o han estado distribuidos en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y España. Obviamente que no faltará quien se pronuncie y diga, yo tengo familiares en Australia o en Inglaterra o en Indonesia, pero al fin y al cabo estamos hablando de las grandes masas de venezolanos haciendo presencia en estas regiones que les comentaba, siendo Colombia una de las mayores receptores de venezolanos, pero de la misma manera pues Perú, Chile, Ecuador, y asimismo en Centroamérica, en México y luego, bueno, a Estados Unidos, a pesar de que también hay una cuantía de venezolanos en Ciudad de Panamá. Bueno, de este grupo mayoritariamente no lograron alcanzar su objetivo, o sea por cambio de residencias en muchos de los casos o como nuevos votantes. Es indudable que aquí operaron un conjunto de factores. Yo mencionaba hoy de que en una charla de que era un tema multifactorial donde podemos, por ejemplo, ubicar el tema de la inestabilidad domiciliaria. Personas que hoy estaban en Colombia y decidieron a 6 meses, a 5 meses, trasladarse a Ecuador, pensando conseguir buenas nuevas. O, por ejemplo, estaban en Chile o en Argentina y se vinieron para Chile. Eso da inestabilidad domiciliaria y hasta ahora creo que hay un prerequisito que está ubicado dentro del contexto cuando tú vas a hacer ese tipo de trámite. Pero de la misma manera, también a muchas personas el tema del transitar, de la toma de decisión, después que has estado en Colombia, en Perú, en Ecuador, y decides que quieres ir a los Estados Unidos por el boom de venezolanos que estaban sonando allá y que continúan sonando, bueno, hay gente que decidió desplazarse por las vías del Darién con la intención de irse a los Estados Unidos. Bueno, ese desplazamiento pudo haber coincidido en este sentido con venezolanos que
se movieron, pero coincidencialmente estaban allí previstos los lapsos establecidos por el organismo electoral. Y obviamente no iban a poder cumplir la expectativa de registrarse o de los procesos de actualización de sus datos. Y luego, bueno, las tareas burocráticas propias, pues, de la institucionalidad, que al fin y al cabo origina, pues, un desgaste y que la gente termina a veces tirando la toalla y no existe. Fíjense que en el caso de Chile, por ejemplo, donde hay un gran grueso de venezolanos, allí solo lograron un cambio de residencia 590 personas. Vamos a ver este reportaje. Comenzó de manera extraoficial las jornadas de actualización de datos de venezolanos en el registro electoral permanente para votar en las elecciones presidenciales del 28 de julio. A mis espaldas ven gente que está esperando su turno para ingresar a la embajada. Esta es la puerta de la embajada, pero lamentablemente se nos ha informado a todos los interesados en venir a actualizar el registro electoral que está haciendo por números que se le entregan a las primeras personas que vienen durante el día, y además muy pocos números, es decir, 40, 50 números reparten en la mañana, y como hasta las 11, 12 empieza a Estamos limitarse hablando que quizás lo que acabamos de ver allí en las colas evidencia de que hubo gente disciplinada que quiso organizar, pero bueno, el tema burocrático le generó inconvenientes para lograr el cometido. Pero de la misma manera, también quizás hubo gente, en el caso de Chile, que no tenía la información al día, pendiente de sus responsabilidades de trabajo, de ubicación, de tener la tranquilidad, de un equilibrio emocional en un país extraño, y no lograron, pues, efectivamente, poder asistir en el caso a los sitios previstos, como era el caso de las embajadas. Vamos a escuchar ahora, para que nos ilustremos más en este tema, a Eugenio Martínez Puskas, popularmente conocido así, experto electoral, en este sentido, a ver qué nos dice. Escuchemos. Apenas 69.000 venezolanos en el extranjero van a poder votar el 28 de julio. ¿Cómo es esto posible? Este número se explica por 3 causas principales. La primera, el operativo especial de actualización del registro electoral fuera de Venezuela comenzó tarde. La cantidad de puntos habilitados en las 100 misiones diplomáticas de Venezuela en el extranjero fue insuficiente para atender la demanda de 7 millones de venezolanos que están fuera del país. Y tercero, el Ejecutivo venezolano, a través del CNE y la Cancillería venezolana, aumentaron aún más los ya draconianos requisitos. Allí hay un dibujar de la realidad de qué ocurrió en muchos de estos países en lo que corresponde, pues, a un valioso grupo de venezolanos que iban a engrosar votos para ambas toldas políticas, en este caso para la oposición y el gobierno. Pero bueno, son las cosas que nos ponen a pensar. Sigo aquí, dame tu poderoso like. Y bueno, eso suele ocurrir. Pero de la misma manera, fíjense ustedes, que de los 2 millones que deberían haberse inscrito como nuevos votantes, solo 508 en el mundo. ¿Saben lo que son jóvenes? Oye, estamos hablando de 2 millones de jóvenes que salieron dentro de esa gran diáspora o éxodo, como se quisiera denominar, de que promediaba en los diversos grupos etarios un poco cercano a 7 millones de personas, y que haya 2 millones de jóvenes que no lograron, pues, efectivamente inscribirse, o en este sentido, sí, inscribirse, registrarse, pues. Solo 508 en el mundo entero, fundamentalmente en los países que les acabo de mencionar. Pero de la misma manera, de 4 millones de cambios que debieron materializarse, que deberían haberse consolidado, cambios de personas que tenían su residencia en Caracas, en Valencia, en Puerto La Cruz, en Río Caribe, y bueno, efectivamente, estando o en España, en Chile, en Barcelona o en Estados Unidos, lo que le tocaba era asistir a la embajada y tramitar por la vía automatizada el tema de cambio de residencia. Bueno, de eso nada más, mis hermanos, 6.000 lograron el cambio. De 4 millones, 6.000. Y España se llevó quizás el éxito en la capacidad informativa y convocante, que en España, de esos 6.000, el gran porcentaje fue entre las ciudades de España, fue de 1.700 personas que lograron efectivamente hacer su cambio de residencia. Entonces uno se pregunta, ¿de quién ha sido la culpa?
si es un problema de información, si fue un problema de poca planificación y poco tema informativo, si es un problema de estar abarrotado de tantas responsabilidades cuando vives en el exterior. Lo otro pudiese ocurrir aquel tema de cómo es el venezolano que todo lo deja para última hora. Y bueno, y para rematar, también habrá que decir que la culpa es de la institucionalidad, que no llevó a cabo el proceso con la información y los tiempos acordes a quienes estaban por fuera. Y no faltará por ahí alguien que diga que la culpa entonces es de la vaca. Entonces, en resumen, de ese gran universo, señores venezolanos, mis hermanos, de 4,5 millones, de 4,5 millones de venezolanos, apenas van a poder votar el 28 de julio, elecciones presidenciales, 70,000 personas. Repito, ¿quién falló? Por eso, a mérito de tus comentarios, a mérito de tu opinión, de la misma manera de tus likes y bueno, de las suscripciones si tienes a bien, porque al fin y al cabo las necesitamos y nos hacen falta. Se despide Jesús Marcano a esta hora desde el norte del sur, desde Pedagogía Política, para ustedes. Un abrazo.